Perfecto. Pues bienvenidos a todas y a todos a este ciclo de conferencias de la Unidad de Investigación y Tecnología Aplicadas. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Marvin Montoya Rangel, quien hizo una ingeniería en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, trabajando el tema específico de pulvimetalurgia. Después, en México, en el estado de Nuevo León, hizo una maestría que tuvo que ver con los recubrimientos, corrosión de recubrimientos por PVD. Y su doctorado finalmente lo dedicó a hacer un tema relacionado con el ruido electroquímico. Actualmente se encuentra con nosotros en la Unidad de Investigación y Tecnología Aplicadas, haciendo una estancia postdoctoral, y su proyecto principal es desarrollar un modelo matemático que involucre las técnicas experimentales, sobre todo de ruido electroquímico y técnicas de impedancia. No obstante, en el primer segmento de su investigación se ha dedicado a hacer la experimentación para después proceder con el modelo. La experimentación está íntimamente relacionada con ruido electroquímico por una parte y con corrosión atmosférica. En esta charla se va a centrar en explicarnos lo que ha hecho, digamos, su investigación sobre la parte experimental de la corrosión atmosférica. Sin más, le cedo la palabra al doctor Montoya. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Y pues bueno, em, ya voy a ocultar aquí la cámara. Vamos por acá. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Pues, yo creo que el doctor pues, me presentó un poco bien, em, pero en el marco pues, del ciclo de seminarios de UNITA 2023. Voy a hacer esta presentación, voy a presentarles los resultados principales de esta investigación, que es de la corrosión galvánica, que hace de una aleación de aluminio bajo condiciones atmosféricas simuladas en laboratorio. El doctor Rodrigo Montoya López es el supervisor del proyecto. Y pues bueno, tenía esta diapositiva para mostrarles, pero creo que el doctor pues ya se me adelantó, entonces continúo con la presentación. Em, bueno, quiero empezar colocándolos un poco en contexto para dónde vamos. Quiero mencionar inicialmente el objetivo de esta investigación, que al fin y al cabo es estudiar la corrosión galvánica del par, aluminio, aleación de aluminio 7075 y el acero IC 1018 en condiciones atmosféricas bajo la evaporación de electrolitos en constante evaporación, utilizando la técnica de ZRA. En el lado de la derecha, en la imagencita de la derecha, lo que vemos es la configuración experimental que estamos estudiando. El par galvánico, como lo mencioné anteriormente, y dos electrolitos que van a consolidar en sí la celda electroquímica, y la conexión eléctrica se va a hacer por medio de un potenciostato en configuración de ZRA. Entonces, a modo de introducción, se tiene que la corrosión atmosférica es un proceso electroquímico que conlleva o que provoca el consumo del material debido a la presencia de una fina capa de electrolito que puede ser causada ya sea por lluvia, rocío, humedad o nieve derretida, y que es agravada por concentraciones de cloruros altamente presentes en zonas marítimas y en lugares donde se usan sales de deshielo en temporadas invernales, y dióxidos de azufre. Cuando hablamos de una fina capa, hace algunos años ya se propuso un modelo de la velocidad de corrosión en términos del espesor del electrolito. Y lo que vemos aquí son tres grandes áreas en términos del espesor. Y en un espesor, para grandes espesores de mayores a un milímetro, tenemos un proceso de corrosión de inmersión donde la velocidad no va a verse afectada a medida que aumenta este electrolito. Sin embargo, para unos electrolitos ya particulares de unos 100 micrómetros o un poquito más o un poquito menos, dependiendo,
ya existe una relación directa con la velocidad de corrosión, con la velocidad de corrosión. No obstante, ya cuando el electrolito tiene un espesor muy pequeño, que son películas invisibles, ya se considera como un tipo de corrosión de atmosférica seca. Entonces, cuando hablamos de corrosión, estamos hablando del consumo del material. Entonces, un parámetro que se ha usado ampliamente desde hace ya un buen tiempo es el parámetro de la pérdida de peso. Sin embargo, este parámetro de pérdida de peso es relevante cuando hablamos de una corrosión uniforme. Sin embargo, cuando ya se especifican en aleaciones de aluminio, estamos hablando que estas aleaciones de aluminio tienen una alta resistencia a la corrosión uniforme. Mm, para que se pueda usar este parámetro particular. Lo que ha reportado la literatura es que la pérdida de peso no se pudo vincular directamente con la profundidad ni con la forma de la picadura, pero sí nos puede ayudar a determinar una velocidad promedio de la velocidad de corrosión de una aleación 2024. Toda la, por lo general, siempre los metales se combinan o se acoplan con otros en aplicaciones industriales para tener propiedades o para cumplir alguna tarea específica. Y es ahí cuando se facilita la formación de pares galvánicos y es aquí donde entra, por supuesto, la corrosión galvánica a desempeñar aquí un rol importante en este proyecto, ya que es un proceso electroquímico mediante el cual un material se corroe cuando entra en contacto con otro en presencia de un electrolito. Cabe anotar que la fuerza motriz para que se presente esta corrosión galvánica es la diferencia de potencial del electrodo y que si unimos, si acoplamos dos materiales, por ejemplo el aluminio y el acero, esta diferencia de potencial, estas potenciales del electrodo van a definir quién sería el ánodo, quién sería el cátodo y dependiendo de estos potenciales ya se consolidan en sí, se empieza a consolidar la celda electroquímica que en presencia de un electrolito pues ya se consolida como tal y permite la disolución del ánodo. En la literatura se ha publicado, se han reportado diferentes estudios de la corrosión galvánica en relación con el aluminio, con las acciones de aluminio relacionadas al cobre, a la fibra de carbono, al zinc y al acero, y todos tienen algo característico, es decir, existen ciertos parámetros que van a influir directamente en la corrosión, ya sea galvánica o atmosféricas. Tenemos parámetros como la temperatura, el potencial del electrodo, el pH, la geometría de los electrodos, el volumen del electrolito, que es muy importante en la corrosión atmosférica, y también lo que hemos encontrado es que la concentración de sal pues, desempeña pues, un rol muy importante en este tipo de corrosión, de corrosión. Entonces, haciendo una pequeña revisión bibliográfica, encontramos que existen varios reportes en la influencia del electrolito y en los electrolitos dinámicos en el comportamiento de la corrosión. Por ejemplo, en el estudio de la izquierda, lo que vemos es que los autores pudieron determinar que existen en efecto tres regiones, como lo que lo presentaban en el modelo inicial, que va a responder, dependiendo del espesor de la película, va a responder la corriente en términos del espesor de la película. Y pudieron pues concluir que la corriente límite es inversamente proporcional al espesor del electrolito, lo que implica que el proceso de difusión, en efecto, del oxígeno a través de la capa pues, controla la disolución anódica. Otro estudio, que es el que se ve en el medio, es la influencia de las gotas dinámicas en el inicio y la propagación de la corrosión. Lo que concluye principalmente este artículo es que a medida que aumenta el volumen de la gota, aumenta el área catódica y por lo tanto aumenta la densidad de corriente, lo que facilita el inicio de la propagación de la corrosión atmosférica, además de que reportan que una disminución de la susceptibilidad a la corrosión localizada a medida que disminuye el volumen de la gota. En el estudio de la derecha vemos cómo evoluciona también la concentración, los campos de concentración en función del tiempo en una pequeña evaporación
y lo que indica en efecto es que los cloruros van a tender hacia la parte superior del, del- de la gota, cerca pues de el aire. Lo que quiero mencionar con todo esto es que existen unas ciertas diferencias entre los electrolitos estacionarios, ya que en los electrolitos estacionarios, de cierta manera, las reacciones anódicas y catódicas están acopladas y lo que permite es una cinética relativamente estable. En cambio, los electrolitos dinámicos avalan una inestabilidad electroquímica de la interfaz. Lo que se ha reportado también, y creo que es importante en esta investigación, es la evaporación de un electrolito, de una película de electrolito, cuando hay una concentración de sal, cuando tiene una concentración de sal particular. Y este proceso está gobernado por dos procesos particulares, que es un aumento, un mayor acceso del oxígeno a medida que disminuye la capa del electrolito, lo que permite una corriente anódica. Sin embargo, esta concentración existe durante ese proceso, una concentración de sal que evita el acceso del oxígeno, como lo que vimos en la última referencia que abordamos. Y esto sería como los dos principios fundamentales cuando se evapora un electrolito con concentración en particular. Cuando ya hablamos de una corrosión galvánica, cuando en unas condiciones ya atmosféricas, tenemos el estudio que se presenta en el medio. Lo que se presenta aquí, bueno, no sé si se alcanza a ver, las pruebas de corrosión galvánicas en ciclos repetidos de mojado seco en gotas de cloruro de sodio. Lo que abordan en este estudio es algo similar a lo que estamos estudiando en estos momentos, de un par galvánico entre una aleación de aluminio y un acero al carbono, separados de cierta manera, con un gap de 100 micrómetros en este caso. La vista lateral es la vista lateral es esta, y pues las conexiones eléctricas se hacen a través de cables. Y lo que concluyen en este trabajo es que la corrosión galvánica fue mayor en electrolitos con cloruro de sodio con una baja concentración que en comparación con electrolitos de una mayor concentración. Esta aceleración, lo que reportan los autores, es que se debe a la presencia de especies de hierro generadas por la autocorrosión del acero. En nuestro grupo de investigación, recientemente sí se ha publicado algunos documentos, algunas investigaciones que estudian a través de este par galvánico que relacionan el acero, el carbono y el aluminio con electrolitos estáticos, pero son electrolitos sólidos al fin y al cabo, que es uno de los componentes que vamos a abordar en nuestra investigación. Y por medio de la parte experimental y el uso del método de elemento finito han podido determinar el comportamiento de este par galvánico en distribuciones de la corriente potencial y del pH. Eh, Esto, como mencioné, esto es debido a se hacen con electrolitos estáticos. Cuando hablamos, y el proyecto, en el marco de este proyecto, estamos hablando de tratar de simular una corrosión atmosférica, y lo que típico de una corrosión atmosférica es que va a existir un electrolito que va a tender a evaporarse. Esto consolida los electrolitos dinámicos. Van a haber reacciones interiores y estas reacciones van a controlar pues, la cinética de corrosión. Por lo tanto, y repito, para que quede un poco claro para dónde vamos, es estudiar la corrosión galvánica del par, aleación de aluminio 70-75 y el acero 10-18 en condiciones atmosféricas bajo la evaporación de electrolitos, utilizando la técnica de ZRA. Ya a modo de procedimiento experimental, en la imagen de la izquierda se nota esquemáticamente el arreglo de estudio, que consistió en una celda electroquímica compuesto de los dos electrodos de estudio, el aluminio y el acero, con dos electrolitos, un electrolito líquido y un electrolito gelificado que va directamente en contacto, que está en contacto con la superficie de los dos electrodos y con una separación específica de 0.5 milímetros. Y la conexión eléctrica
se va a hacer a través del potenciostato configurado de la técnica del ZRA, que al fin y al cabo ZRA es una técnica que permite la medición de la corriente galvánica mm, sin incidir sin que se vea influido por alguna resistencia, una resistencia. Entonces, aprovechando esta configuración, lo que queremos es estudiar es cómo evoluciona la corriente en función del tiempo, es decir, cómo evoluciona la corriente a medida de que existe la evaporación de los electrolitos. Nuestra variable principal es la concentración del electrolito. Nos vamos a manejar concentraciones muy diluidas, que sería de 0.1 molar, de 0.6, y ya posteriormente vamos a aumentar 0.3, bueno, punto 1, 0.3, 0.6, y cabe notar que los electrolitos, tanto el electrolito líquido y gelificado, van a tener la misma concentración al momento de la evaporación. El electrolito líquido se realizó a partir de agua deionizada con el cloruro, y el pH fue ajustado con hidróxido de sodio. Y la preparación del electrolito gelificado se muestra esquemáticamente y brevemente y resumidamente en la imagen de allí, siguiendo el procedimiento de la referencia que pongo en la parte inferior. A partir de una solución de cloruro de sodio, más agar y más la nivelación del pH por hidróxido de sodio en constante agitación en una parrilla, se prepara la solución y ya al final, ya cuando está ya preparada, ya se vierte sobre unos portamuestras para tener un espesor muy particular. En nuestro caso, elegimos un espesor de aproximadamente 250 micrómetros de espesor. Ahora, ya teniendo el electrolito, consolidamos en efecto el par galvánico, el acero, el aluminio, y ya después agregamos, pusimos encima el electrolito gelificado y empezamos a medir la corriente. Se empezó a medir la corriente y después, y posteriormente fue agregado un electrolito líquido sobre la superficie del electrolito sólido. Este electrolito líquido fue con un volumen controlado de 200 microlitros para todas las concentraciones, y la parte esquemática en la parte inferior se alcanza a ver de cómo quedó distribuido pues esquemáticamente, y en la parte experimental ya se puede mostrar una imagen de cómo fue consolidado la parte experimental con una conexión hacia el potenciostato por la técnica de CTRA, como estaba mencionando. Otros parámetros que se usaron, pues bueno, fue una temperatura de 24 grados centígrados aproximadamente, una humedad de 50%, y el tiempo de la medición de CTRA dependió del tiempo de la evaporación de los electrolitos. Bueno, ya en los resultados y la discusión, en esta diapositiva se muestra la evaporación de los electrolitos, y esta misma se caracterizó midiendo la pérdida de peso a lo largo del tiempo una vez que se añadió el electrolito líquido sobre el electrolito sólido. Las velocidades de evaporación promedio fueron representadas por las pendientes de la imagen y se grafican en la parte de la derecha de la diapositiva. En general, se presentó un aumento a medida que se presentó un aumento de la concentración de cloruro de sodio, disminuyó la velocidad acumulada de evaporación, disminuyó la pérdida de peso. Es como lo podemos ver aquí. A medida que aumentó, existió una disminución de la velocidad de evaporación por la concentración de estas sales. Lo que se puede, o sea, se podría explicar este fenómeno debido a la entalpía de vaporización, que a medida que se aumenta la concentración, aumenta la energía para que pase del estado líquido al estado de vapor. Entonces, eso pudo explicarse de cierta manera. Sin embargo, otros autores mencionan que el proceso se vuelve un poco más lento al final debido a las sales que se precipitan sobre el electrolito, y estas sales son higroscópicas, absorben humedad del ambiente
lo que permite pues una disminución en la velocidad de evaporación, algo que es coherente con la parte no lineal de las curvas de las pérdidas de peso. Ahora, la pérdida de humedad del electrolito de los electrolitos gelificados en esta imagen de la parte inferior derecha, lo que se ve es algo similar a cuando el electrolito ambos electrolitos, el líquido y el sólido, fueron evaporados, que es esta, que corresponde a esta imagen. En el caso de esta figura, de esta respuesta, solamente es el par galvánico y el electrolito sólido. Entonces también se midió la velocidad de evaporación y en términos generales se alcanza a ver un aumento o una disminución de la velocidad de evaporación promedio para concentraciones altas, una disminución. Sin embargo, a concentraciones bajas se encontró una tendencia a que se aumente la velocidad de evaporación. Tal vez esto se puede tratar de entender más adelante porque sí hemos encontrado unos umbrales en cuanto a todo, en cuanto a las variables que hemos medido. Entonces podría explicarse de una manera más explícita a continuación. Ahora, aquí se muestran las mediciones de corriente del par galvánico en las diferentes soluciones en el tiempo. Estas fueron obtenidas del proceso de evaporación de los electrolitos de ambos electrolitos, en este caso de la figura de la izquierda. Además, en la parte inferior se muestra de cómo evolucionaron los diferentes electrolitos. En el lado de la derecha vemos de cómo evolucionó el electrolito sólido a medida que aumentaba el tiempo, pues se aumentaba pues la pérdida de peso, que se puede relacionar directamente con las imágenes anteriores, y en esencia o en síntesis el conjunto de curvas demuestra que la corriente galvánica se ve afectada por la concentración de cloruro de sodio, como lo que vemos muy particularmente en esta figura. Los valores positivos de la densidad de corriente registrados indican que el ánodo fue la aleación de aluminio y el cátodo fue el acero. Con respecto a la teoría, pues estábamos bien, o sea, las conexiones fueron coherentes. Lo que se puede notar es que a medida que aumenta la concentración, de punto 1 a punto 6, incrementó la corriente. No obstante, con una concentración mayor, a punto 1, la corriente empieza a disminuir. Ahora, la corriente galvánica alcanza un valor máximo después de que el electrolito se evapora por completo con respecto a las gráficas que veíamos anterior, lo que indica que la tasa de evaporación limita el aumento de la corriente galvánica, o en otras palabras, la corriente máxima se presentó cuando el espesor del electrolito era inferior a 200 micras. Por otro lado, en esta imagen, ya cuando la evolución de la corriente presentada durante la evaporación del electrolito gelificado, en donde no se presenta un máximo como se presenta de esta manera, implica que tanto la evaporación de los geles, en este caso de los geles, se fue gobernada por un balance entre las reacciones anódicas y catódicas debido a una difusión estacionaria del oxígeno. Cuando hablamos de esta difusión, es una difusión más alta debido al espesor inicial y a la menor concentración de cuando quedó aquí ya con la sal precipitada de la gota. Eso aumentó en consideración la velocidad, la velocidad de corrosión, o bueno, la corriente galvánica entre los, entre los electrodos. La disminución de la corriente, como vemos en ambos, puede deberse a la imposibilidad del oxígeno, de la difusión del oxígeno, y también como una alta caída óhmica debido a la disminución de humedad excesiva presentada en el electrolito. Esto tal vez se pueda explicar aquí o se pueda ver mejor en esta diapositiva,
donde las primeras partes, o sea, la primera parte de evaporación fue controlada básicamente por los dos procesos que mencionaba en la introducción. Inicialmente se puede relacionar esta imagen. Vamos a tener una concentración inicial, vamos a tener una difusión de oxígeno específica, pero a medida que disminuye el espesor, vamos a tener un aumento del cloruro y vamos a tener también una mayor difusión del oxígeno, y así sucesivamente hasta que a un cierto punto el oxígeno ya no puede ingresar y encuentre un punto máximo de una corriente límite para encontrar un punto máximo. Y así sucesivamente es como se podría explicar. Cuando se comparan, por ejemplo, las curvas de punto 1, punto 6 y punto 1 con respecto a las curvas de punto 3 y punto 6, vemos que el comportamiento es diferente. Por ejemplo, punto 3, debido nuestra hipótesis es que es debido a que existe una mayor concentración, existió una difusión constante del oxígeno que permitió que no existiera un máximo. En el caso para las concentraciones de punto 6, no se permitió debido a que, como mencionamos en la introducción, los cloruros tienden a estar en la parte superior, lo que imposibilita la difusión del oxígeno. Entonces, que aquí se pone de manifiesto y se puede comprobar, y bajo nuestro sistema se puede comprobar lo que en efecto se ha reportado en la literatura, que durante la evaporación de un electrolito permite un mayor acceso de oxígeno, sin embargo, un aumento de la concentración de sal que disminuye en efecto este acceso de, mm, de oxígeno, limitando la disolución del material. En estas gráficas quise extraer las corrientes principales o las corrientes más características de las gráficas anteriores. Cuando se evapora el electrolito solamente gelificado, solamente el electrolito, repito, y el electrolito de la imagen de la derecha, el electrolito G de sólido y líquido. Hablábamos de un pico máximo, o sea, hablábamos de un pico máximo, de una corriente máxima, que en efecto sí pudo pues, relacionarse directamente con las gráficas, con las curvas anteriores, donde el máximo responde a punto 0,6, a una concentración de punto 0,6, y a medida que aumenta la concentración, disminuye la corriente máxima. La corriente inicial presente en ambos comportamientos de evaporación, es la corriente a unos cuantos segundos después de agregar el electrolito líquido. Y lo que se pudo ver es que también en el caso cuando se evaporan los dos electrolitos, presenta un máximo y también va a disminuir constantemente a medida que aumenta la concentración. Algo que no fue presente en los electrolitos cuando el gel solamente se evaporaba, solamente el gel, sin el efecto de la concentración después de que se diluyera la solución. También se calculó la corriente promedio, que es la línea azul, la tendencia de las líneas de los puntos azules, y lo que pudo relacionarse también es que hay una mayor corriente promedio para los electrolitos, solamente el electrolito sólido, en comparación cuando existe una solución también como electrolito. Era lo que hablaba inicialmente, debido a que pueda existir una mayor difusión de oxígeno, podemos tener una mayor corriente en comparación a este. Ahora, un método para cuantificar el efecto de la concentración de sal, de cloruro de sodio sobre la susceptibilidad de algún tipo de corrosión se puede calcular mediante un análisis rápido estadístico de las fluctuaciones de la corriente. Cuando digo de las fluctuaciones de la corriente es que estos parámetros no van a estar en términos de eh, el offset, o sea, los valores, o sea, de los valores promedios no se van a calcular en términos de esos valores promedios, sino en términos de las fluctuaciones de las corrientes en función del tiempo. Y para esto
se usa un término que se usa ampliamente en la literatura, que es un análisis rápido estadístico, que es el índice de localización que va a relacionar la desviación estándar de la corriente con su valor cuadrático medio. Para analizar entonces esto, menciono que la desviación estándar de la corriente aumenta de punto, de punto 1 a punto 6 considerablemente para posteriormente caer. Lo que se ha mencionado en la literatura es que este parámetro tiene un efecto o está relacionado a una alta velocidad, es decir, un mayor índice de una mayor desviación estándar de la corriente puede implicar una alta velocidad de la corrosión y nucleación de las picaduras en un sistema, en un metal como tal. Y esto está totalmente coherente con los resultados que hemos tenido anteriormente. Es decir, a punto 6 teníamos una corriente máxima y estudiando solamente las fluctuaciones, es decir, sin tendencia, pudimos encontrar que el máximo de velocidad presentada es punto 6. Ahora, con el análisis del índice de localización y dependiendo del rango, pues se puede relacionar inicialmente el tipo de corrosión presentada, pero siendo un poco em, o analizando más bien la situación, o siendo, no se podría relacionar estos valores que fueron calculados con la señal que obtuvimos, porque la señal que obtuvimos tuvo un comportamiento diferente a lo que se presenta en una corrosión localizada. En la corrosión localizada lo que tenemos son fluctuaciones de alta intensidad de baja frecuencia, pero en nuestro caso, nuestra señal fue diferente, tuvo una alta frecuencia con una muy baja intensidad. Esta diferencia de que un parámetro me diga, no, es que se presentó una corrosión localizada y la señal me esté dando otro, es donde pues ya empezamos a complementar esta información y poder concluir que el índice de localización no fue un método apropiado para este sistema, debido a que el hecho que la alta sensibilidad, es decir, para compararlo con el valor cuadrático medio, el cálculo entiende que ciertos parámetros por encima de la media los va a entender como si fueran tránsitos de muy alta intensidad que se pueden entender como un tipo de corrosión localizada. Además de otra posible explicación es que como lo menciona en la literatura, en la revisión bibliográfica, es que para este par galvánico se ha reportado la autocorrosión del acero. Y cuando se presenta este tipo de corrosión, la señal va a estar superpuesta los diferentes comportamientos y pues extraer la información de dos sistemas diferentes, pues es un poco diferente y por eso el índice de localización no es un parámetro que podría indicar, pero llegado el caso, se podría relacionar que para punto 6 existe una mayor tendencia a que se presente un tipo de corrosión, sea localizada o dependiendo del análisis, pero sí podríamos encontrar como un cierto umbral del tipo de corrosión que se puede presentar. Entonces, por esta razón, se siguió el análisis siguiendo con una vista superior el ataque electroquímico del par galvánico en los diferentes electrolitos. En todos los casos de la exposición del par galvánico en las diferentes soluciones resultó en la liberación de burbujas de gas debido al proceso, puede ser de hidrólisis o al efecto de diferencia negativa presentada en aluminio y en el magnesio, que permite la reducción de agua para formar hidrógeno. Además, se pudo notar que existe una relación directa en la presencia de hidrógeno con las corrientes presentadas en las imágenes anteriores, es decir, con un aumento de la concentración se permitió inicialmente un aumento en la disolución anódica de la aleación de aluminio y a partir de 0.6 molar, que fue lo que obtuvimos desde las corrientes anteriores, analizando esta morfología, este avance de la disolución, presentó una disminución. Por otra parte, como he mencionado y como se puede notar, es que se presentó la autocorrosión del acero. Y se puede
Notar es que la cantidad de oxígeno, de la cantidad de óxido de acero formada en el electrolito más diluido fue claramente mayor que para los electrolitos con una pequeña concentración mayor o con una concentración más alta. La literatura tratando de explicar esto recientemente ha reportado y comprueban que sí se presenta una autocorrosión en el acero, y esto es debido a una descompensación de las corrientes anódicas y catódicas que se dan en el par galvánico. Es decir, la suma de las corrientes anódicas y catódicas internamente tienen que ser iguales. En otras palabras, es que tanto el ánodo y el cátodo tienen internamente unos componentes de corrientes anódicas y catódicas. Una variable como la concentración y el aumento de la misma puede contribuir a que haya un desbalance entre ellos y se permita un balance de esas reacciones por medio en este caso, de un flujo de electrones para compensarlo. Entonces, si tenemos para una concentración de 0.1, tenemos una alta autocorrosión en el acero. Lo que se puede vincular es que en el acero, una componente de la corriente anódica de este acero fue más alta en comparación al ánodo. O sea, entonces por eso se puede presentar un tipo de corrosión. A medida que aumenta la concentración, estas componentes van a cambiar, y lo que se va a favorecer es una corriente catódica en el cátodo, en el acero, y una disminución de esta corriente anódica en este electrodo, disminuyendo de esta manera la autocorrosión. Y así sucesivamente se puede relacionar este tipo de autocorrosión en términos de las corrientes internas anódicas y catódicas de los electrodos, según la literatura que encontramos para poder analizar este comportamiento. Además, se ha informado que las especies de hierro aceleran la reacción anódica del aluminio. Y como se mencionó anteriormente, las tasas de autocorrosión de los electrolitos más diluidos fue mayor que en los electrolitos más concentrados. Por lo tanto, al momento en que existe mm, esta disolución anódica del acero, permite que especies y químicas del acero puedan migrar en el interior del electrolito sólido, a depositarse al lado de la aleación de aluminio, lo que puede formar pues mmm, películas menos protectoras, lo que resulta en una disminución notable de la resistencia del aluminio. Es por esta razón que aparte de los efectos que tiene la concentración del cloruro y en la difusión del oxígeno, esto también podría indicar o podría contribuir a un aumento de la velocidad de disolución del sistema. Ya por último, en esta presentación se presentan aquí el pH, la evolución del pH en función de la concentración. Y es aquí yo creo que donde entramos a justificar del por qué pusimos dos electrolitos, un electrolito sólido y un electrolito líquido en la parte superior. Esto fue con la intención de tener un testigo de cómo evoluciona el pH localmente en el ánodo y en el cátodo. Y lo que pudimos encontrar es que mmm, estos resultados es que existe un aumento del pH. Se puede notar que el pH local del aluminio es más ácido para electrolitos diluidos. Claro, no para todo el rango de concentración, porque vemos que existe una disminución del pH. Esto hace concordancia con lo que se ha reportado en la literatura, en un documento recién publicado, y en este documento nos explica de que el comportamiento más ácido está en los electrolitos más diluidos, en términos de la hidrólisis de aluminio, en función de la competencia que tienen tanto los hidróxidos y los cloruros en electrolitos estáticos. Nosotros tenemos electrolitos dinámicos, pero este comportamiento creo que hasta un cierto punto de concentración puede ser coherente.
Por lo tanto, para bajas concentraciones de cloruros, de cloruros, el aluminio y sus compuestos reaccionan con el hidróxido, principalmente disminuyendo el pH, por eso tenemos un pH más ácido. No obstante, a medida que aumenta el contenido de cloro en la solución, la competencia entre el OH y el cloro inicia para reaccionar con el aluminio y sus compuestos, y esto hace que el pH aumente debido a que una parte del hidróxido no reacciona, así aumentando el pH. Ahora bien, cuando existe un aumento de la concentración del cloruro de sodio, disminuye, disminuye el pH, disminuye el pH. Esto está bajo las observaciones que se puede hacer, es que la sal precipitada sobre el electrolito va a desempeñar, pues va a tener un comportamiento, va a tener un efecto en el comportamiento del pH. Pero bueno, esto sería solamente la descripción de los resultados, más no en este momento, no tenemos una explicación, que en este momento estamos en el proceso de análisis de este tipo de comportamiento. Entonces, ya para finalizar, en las conclusiones y trabajos futuros, es que se corroboró que existe un máximo de densidad de corriente galvánica del par, aluminio, aleación de aluminio 7075 y acero al carbono 1018, que depende tanto de la concentración inicial del electrolito como del tiempo y rapidez de evaporación del electrolito líquido. La supersaturación del electrolito durante la evaporación hizo que la última capa del electrolito fuera un obstáculo para la adecuada difusión del oxígeno del medio ambiente, lo que terminó por ralentizar la reacción catódica y disminuir la corriente galvánica. Lo anterior permitió concluir que no existe una relación directa entre la concentración del electrolito y la magnitud de la corriente del sistema galvánico. Los trabajos futuros que vienen, o bueno, la continuación es seguir analizando lo del pH, porque sí está pendiente, y ya nuestro grupo ya empezó a hacer la simulación de este sistema por elemento finito del sistema. A modo de personal, a modo de información, durante toda esta estancia también me he vinculado a otros proyectos, como es el efecto que tiene la concentración de cloruros en las señales de ruido electroquímico en aceros de bajo carbono usando electrolitos sólidos. Aparte, también he vinculado con otros proyectos que se relacionan a la corrosión por medio de flujos oscilatorios en medios ácidos. Y les agradezco la atención de esta tarde y bueno, quedo atento a algún comentario que pueda surgir. Muchas gracias. Gracias, gracias Marvin por tu exposición. No sé si se me pueda dar acceso a la cámara, Josué, pero bueno, no sé si haya preguntas del público. El doctor creo que levantó la mano. A ver, es que no lo tengo. Perfecto. Doctor Genesca, por favor. A ver, Rodrigo, intenta activar su cámara. Sí, Ya. gracias. Ah, ok, gracias. ¿Ya me activaron el micrófono? ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Sí, ya, perfecto. Muy bien, bien, gracias Marvin por el trabajo. Yo solo tengo una pregunta y es una pregunta de curiosidad. Eh, Basada en que tú, en la tesis doctoral, si no me falla la memoria, trabajaste mucho con ruido electroquímico, ¿no? Sí, sí, trabajamos ruido electroquímico. Bueno, ahora estás trabajando con amperímetro de resistencia cero. Sí, Yo soy más de la escuela del amperímetro de resistencia cero que del ruido electroquímico, porque soy de la vieja escuela, y en la industria, desde luego, está mucho más, eh, digamos, ha permeado muy poco, porque apenitas hace un par de años, el doctor Alan Rose metió la nueva norma militar con las curvas de polarización. O sea, esto ya indica que a nivel industrial las técnicas electroquímicas como la impedancia
sigue siendo una gran desconocida, el ruido electroquímico peor, más que desconocida, forma parte del Olimpo de los dioses, ¿no? Estoy hablando de la industria, ¿eh? Y el amperímetro de resistencia cero depende. En Europa es bastante utilizada, curiosamente en Estados Unidos no tanto. Mi opinión, bueno, la opinión que yo te pido a ti es, has trabajado con las dos técnicas. ¿Me podrías dar una opinión, eh, tu opinión sobre, o sea, si me dices que las dos son necesarias, te lo creo y es lo correcto, pero me gustaría un poco más de compromiso. ¿Consideras que el estudio de un par galvánico con la pura técnica del amperímetro de resistencia cero es suficiente para obtener para hacer una investigación correcta, dado que es más sencillo explicarlo a un ingeniero que trabaja en la industria? Has presentado una gráfica explicando muy rápido, muy brevemente, pero lo has dicho bien, el, el hecho de analizar la corriente en el amperímetro de resistencia cero, si es positiva o negativa, ya te da una información valiosísima, ¿no? Y es algo muy intuitivo, ¿no? ¿Sí? Sí. Me gustaría tu comentario sobre amperímetro de resistencia cero versus ruido electroquímico. Bueno, como lo comentaba usted en la pregunta, em, o sea, las señales del ruido electroquímico, aparte de que sí se pueda relacionar una tendencia, como en este caso de ZRA, se podrían analizar por muchas técnicas. Entonces yo creo que eso sería como que una cierta ventaja de analizar las señales de ruido electroquímico en comparación a ZRA. Es decir, ZRA sí nos da una cierta tendencia de tipo, de la tendencia de quién es ánodo, quién es cátodo. Sin embargo, yo creo que las señales pueden diferir y tener unas señales de ruido electroquímico incluida con el potencial, que a propósito, aprovecho la pregunta, es que tampoco no pudimos por la configuración del experimento tener tener un potencial debido a la misma configuración del, 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 de esto. Entonces yo creo que pues ahí ya tenemos una cierta diferencia, que no pudimos calcular el potencial con respecto al tiempo, y ya con esto pues hubiéramos podido realizar la resistencia del ruido electroquímico y otros parámetros que se pueden analizar estadísticamente, porque sí se ha reportado en la literatura que existen análisis para tanto el potencial y como para tanto la corriente. Y tanto, principalmente para la corriente, cuando se habla de cinética y diferentes parámetros de análisis. Entonces, sí tener más información más caracterizada a partir de ruido electroquímico que podría poder contribuir un poco más a la investigación de un par galvánico. Pero hasta el momento, pues solamente usamos ZRA para ver las tendencias particulares. Sí, sí, ok, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. No sé si te dará tiempo, pero me gustaría que una presentación de este tipo la hicieras en los congresos de NEIS, ahora es AMPP, porque rápidamente te saltarían la mayoría de ingenieros, no digo científicos, la mayoría de ingenieros y te dirían, sí, pero lo intuitivo, y la palabra intuitivo tiene su cola que le pisen, lo intuitivo es que el par galvánico, cuando tú trabajas con el perímetro de resistencia cero, es como Santo Tomás, ¿no? O sea, que no creía en las llagas de Cristo, si non vedo, non credo. O sea, la experimentación del ZRA es muy intuitiva porque es muy real. Y la experimentación que tú haces con el ruido electroquímico, dices muy bien que te da muchísima más información, pero es un poco más, y cuidado con la palabra que voy a utilizar, más trucada. No es que sea trucada, es diferente. La otra es la que un ingeniero quiere ver. Eso es algo que en NEIS se han dado discusiones de horas
Desgraciadamente ya hace muchos años que no voy a NEIS. Ahí Rodrigo Montoya a lo mejor podría hablar más de esto, pero yo siempre les digo a la gente que confía mucho en el ruido electroquímico, que me parece muy bien, sí, pero que en el sector industrial es muy bueno compaginar ambas técnicas, porque para un ingeniero la técnica de ruido electroquímico ellos la ven demasiado artificial, o sea, la ven demasiado preparada para obtener resultados al utilizar dos electrodos que son prácticamente idénticos, ¿no? Sí, ¿Eh? Está bien, por mi parte es todo, gracias. ¿Eh? gracias a usted, doctor. Bueno, no sé si haya más preguntas. Parece que Rodrigo, más que pregunta, un comentario. La sí. gente de Facultad de Química no ha podido conectarse por dos motivos. A la misma hora era la exposición de su programa de trabajo del doctor Luis Álvarez y Casa, Ajá. pero lo más sorprendente es que hoy han detectado por la mañana una plaga de chinches en muchas aulas de Facultad de Química y el director ha obligado a abandonar las instalaciones. Entonces, por eso teníamos varios alumnos interesados, pero no se han podido, a no ser que haya alguno que se haya podido conectar desde su casa, entre la charla de Luis y las bichitos estos, que nadie sabe de dónde han salido, pero ha sido hasta noticia en la televisión esto, ¿eh? No, no, está perfecto, está perfecto. Bueno, pues el problema es que solo tenemos 5 minutos porque sí está programado tener otro evento a las 6 de la tarde, Sí. pero no sé si hay alguna otra pregunta. A mí casi no me quedan dudas, Marvin, porque te he visto aquí más o menos lo que has estado haciendo, pero sí siento que, vamos, es un trabajo súper interesante, súper importante y que pues hay que verlo desde el punto de vista teórico con un modelo para ver si realmente estamos captando sobre todo todos los umbrales, ¿no? Porque por ahí representas tú una especie de máximo con respecto a la concentración y los pHs, es decir, dices que entre más concentrado esté la solución de cloruros, más va a ser la disminución del pH, pero hay un intervalo en donde no se cumple eso. Pero habría Exacto. que ver si es solo un intervalo, Marvin, o si son varios intervalos. Yo supongo que solo hay uno, y como bien dices, habría que explicarlo bien, pero fuera de eso, me pareció sobre todo muy original, ¿no? El que hayas combinado dos electrolitos para que un electrolito se te escape y el otro electrolito sea tu testigo, ¿no? Sí, Normalmente cuando uno no tiene dos electrolitos, cuando uno solo juega con electrolitos líquidos, el electrolito líquido se escapa y lo que nos queda abajo es una capa de sales que uno lo tiene que llevar pues no sé, a rayos X o otras cosas, ¿no? En cambio, si tenemos un testigo que es el electrolito líquido, nos va a dar valiosísima información. Nada más unidades. una última pregunta en estos 3 minutos que tenemos. ¿Tú crees que el pH está influido por la rapidez de evaporación? Es decir, si tú hubieras expuesto esa gota de electrolito líquida a un cierto viento con una cierta velocidad y se hubiera evaporado rápido, ¿hubiera cambiado o no hubiera cambiado? ¿Crees que tenga eso que ver en el Mm, pH final? mm, no, no lo sabría, pero tal vez sí podemos comparar, o sea, en punto 1, punto 06, punto 1, existió una diferencia de la rapidez de evaporación, ¿no? Por la concentración de sal. Pensándolo por ese lado, pues, podría tener un cierto efecto, es decir, si se presenta una mayor evaporación, es decir, como una mayor evaporación, una menor disolución, con una menor concentración, que era la primera imagen que mostraba, tal vez pudo dar este efecto. Pero si tiene la misma concentración, pues no sabría en este momento responder esa pregunta. Pero si tienen diferente concentración por la evaporación normal de la gota, por efectos de la sal, vemos que sí tiene un efecto. Pero
Ya cuando tiene la misma concentración con algo externo, con un agente externo, con aire o con calor, no sabría en este momento responderla. No, muchas gracias. No, la verdad es que sabía que era una pregunta compleja, pero dije, bueno, a lo mejor tú tenías más experiencia con el tema y me podrías aclarar un poco la situación, pero sí, supongo que no es tan sencillo. Pues Marvin, te agradecemos mucho que nos hayas hecho esta presentación. Pues ahí está su contacto del doctor Montoya, por si tienen alguna duda pues más específica, se la pueden hacer llegar pues con todo gusto. Pues Rodrigo, sí, diga, Rodrigo, doctor. antes de que cierres, aprovechando que están Margarita y Paco conectados, ya lo platicaré con ellos mañana, pero espero que hayan leído el superinventazo del MIT para que se parece mucho al experimento de Marvin, al super experimentazo que ha hecho el MIT y los ingenieros para obtener agua bebible a partir de agua de mar, poniendo el agua, agitarla mucho, la agitan, la calientan, evaporan el agua, dejan la sal en el fondo y con esto obtienen agua potable. Voy a pasarles el paper porque se me hace que es un tema que les puede interesar mucho a Claro que sí. Margarita y a Paco, porque es genial lo que han hecho esta gente, ¿eh? Con eso lo adelanto. Mañana a ver si los puedo ver con ellos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos Gracias a y a ustedes, todas gracias a y a todos. todas. Gracias, que estén muy bien. Buena Hasta tarde. luego.